Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de áreas superficiales. Este tema está bastante ligado con el tema de longitud de arco, por lo que si no lo tienen muy claro les recomendaría que vieran ese video antes. Entonces, primero quiero que consideremos un cono de base redonda. Entonces, mi base es un círculo y yo tengo acá un punto y bueno, esa figura, ese sólido se vería algo así. Ok. Y yo les digo, bueno, si esta base podríamos pensar que tenga un radio R y la longitud del lado de ese cono, es decir, esta línea que estoy trazando que va desde la punta hasta a un sector de la circunferencia, esa longitud de ahí la vamos a llamar eh, L mayúscula, ¿ok? Entonces, les pido que apelen a su imaginación y pensemos en que nosotros cortamos este cono de una esquina y lo podemos desdoblar. ¿Listo? Entonces lo que nos encontraríamos es que el cono lo podemos pensar como un sector circular. ¿Listo? Es decir, si yo quisiera volver de aquí para allá, lo que tendría que hacer es juntar esta punta de acá con esta punta de acá por detrás de la hoja, ¿cierto? Por detrás de la hoja y ahí ya tendría yo mi icono. Y que entonces esta parte de acá quedará junta con esta parte de aquí. Bueno, perfecto. Ahora yo lo que les pregunto es, ¿cuánto vale esta parte de acá? Y ustedes dicen, bueno, esa parte de ahí es la circunferencia. Entonces esto vale 2 veces pi por el radio. Es la circunferencia de la base. ¿Y cuánto vale el radio de este sector circular? Pues vale L, ¿cierto? O sea, esto también de acá es L. Y como esto es un sector circular, esto debe tener un ángulo teta. Pero nosotros sabemos de la teoría de sectores circulares dos cosas. La primera es que el área es lo mismo que tener un medio de teta por el radio al cuadrado. Ese es el área de un sector circular, ¿ok? Y lo otro es que el arco llamado L, que vendría a ser esto de acá, es lo mismo que tener teta por el radio de ese sector circular. Hay que tener en cuenta que el radio de nuestro sector circular aquí viene siendo L, ¿cierto? De aquí podemos saber que teta se define como L sobre R, ¿listo? El arco sobre el radio. Es decir, que en este caso teta es igual al arco, que es 2 veces pi por R, sobre el radio que es el radio de nuestro sector circular, que es L, ¿ok? De esa manera, el área superficial del cuerpo del cono, es decir, únicamente de esta partecita de acá, no de la base, ¿quién va a ser? Pues va a ser un medio de teta, pero teta es 2 veces pi por r. Escribamos esto más bonito. Va a ser un medio de 2 veces pi por r sobre L multiplicado por nuestro radio del sector circular al cuadrado, que quién es L al cuadrado. Entonces, este 2 se va a ir con este 2 y esta L se va a ir con una de estas L's. Y mi resultado es que el área superficial de un cono es pi veces el radio por la longitud. ¿Listo? Este resultado lo vamos a necesitar porque ahora yo les voy a plantear la siguiente pregunta. Ustedes tienen el mismo cono. ¿Listo? Entonces voy a dibujarlo. Tenemos el mismo cono que estábamos considerando antes. Pero ahora yo quisiera saber cuánto vale el área superficial de una banda de ese cono. Es decir, si pensamos en cuánto valdría esta banda de acá, cuánto vale el área superficial de esta banda de acá y pues también lo pensamos por el lado de atrás, es decir, esta base circular se completa por aquí atrás, entonces también nos estaríamos preguntando todo. La banda incluye todo lo que le da la vuelta a nuestro cono. Para eso, entonces, lo que quiero que piensen es que nuestra longitud la podemos definir de la siguiente manera. Y es que si nosotros estamos considerando esta banda pequeña de por aquí, entonces podemos pensar que el cono está dividido en dos conos, ¿sí? El primer cono tiene la base justo acá y tiene
un radio llamado R sub 1. ¿Listo? Ese es nuestro primer cono. Y además, ese cono tiene una longitud de ese lado llamada L sub 1. ¿Ok? Y ahora vamos a decir que lo que falta para completar la longitud del cono grande, es decir, esta longitud de acá la vamos a llamar L, únicamente L. Y sabemos que en la base vamos a tener otro radio, ¿cierto? Un radio más grande que se va a llamar R sub 2. ¿Listo? Es decir, que si nosotros queremos el área superficial de la banda, podríamos pensar en sacar el área superficial del cono grande y restarle el área superficial del cono pequeño. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. A esa área la vamos a llamar A y va a ser igual entonces al área del cono grande, que es pi por el radio. ¿Pero el radio cuál del cono grande, que es R2? Por la longitud del cono grande, que es L1 más L. ¿Listo? Y le vamos a restar la del cono pequeño, que es pi por el radio 1, ¿sí? Porque es el radio del pequeño por la longitud del pequeño. Y entonces esto es lo mismo que tener pi por R2 por L1 más pi por R2 por L menos pi por R1 por L1. ¿Listo? Y ahora vamos a darnos cuenta de que esto es lo mismo que tener que factorizamos pi. ¿Listo? Y ahora esto está factorizado con un factor común de R2, ¿cierto? Pero ahora vamos a tomar como factor común L1. Entonces vamos a tener L1 por R2, ¿cierto? Menos R1. Y el factor que nos queda faltando es este acá, que va a ser R2 por L. ¿Listo? Y aquí nos quedamos estancados. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, imagínense que ese cono ustedes lo vieran desde esta dirección y lo que veríamos es un triángulo, ¿cierto? Ese triángulo nosotros lo podemos pensar como una sola de sus mitades. ¿Y qué tenemos? Que esto de aquí es el radio 2, ¿cierto? Y esta longitud de acá que viene a ser L1 más L, ¿cierto? Pero si quisiéramos dibujar un triángulo semejante, ¿qué sería? Un triángulo dentro de este que también fuera rectángulo, es decir, uno por aquí, cuya longitud valga R1, y esta longitud ya sabemos que vale, pues es L1, ¿cierto? Por semejanza de triángulos, entonces podemos decir que el lado grande es al radio grande, como lo es el lado pequeño a el radio pequeño. De aquí, entonces podemos aplicar una multiplicación en cruz, ¿cierto? Y esto va a ser R1 por L1 más L igual a R2 por L1. Y ahora lo que vamos a hacer es expandirlo, decir que esto va a ser R1 por L1 más R1 por L igual a R2 por L1. Y miremos si hay algo que se nos parece a esto de por acá. Entonces nos damos cuenta de que si factorizamos L1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que R1 por L es lo mismo que tener L1 multiplicando a R2 menos R1, ¿cierto? Si yo paso a este señor de por acá a restar. Entonces lo que estamos diciendo es que este valor de acá nos va a permitir escribir que el área de esa banda es igual a pi que multiplica a R1 por L, ¿sí? Aplicando esta relación de por aquí, más R2 por L. ¿Listo? Y entonces hablamos de que el área va a ser igual a pi veces L que multiplica a R1 más R2. Pero yo les digo, multipliquemos por 1. ¿Y qué sería multiplicar por 1? Dividir aquí por 2 y multiplicar acá por 2. ¿Y quién es R1 más R2 sobre 2? Es el radio promedio, ¿cierto? Entonces, el área la podemos escribir como 2 veces pi por la longitud de la banda por el radio promedio de la banda. ¿Ok? Antes teníamos que era pi por L por R, ¿cierto? Ahora es 2pi por L por R promedio. Y eso lo que significa es cuando nosotros tenemos una banda de un cono, algo así.
¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el área superficial de eso? Es 2pi por L, donde L vale esta longitud de por aquí. Esto va a ser L. Y si esto de aquí es R1 y esto de acá es R2, entonces R2 más R1 sobre 2 es igual a R promedio. Perfecto. ¿Para qué hicimos todo eso? Entonces les voy a pedir ahora que consideremos una función. Y esto va a ser acá f de x. Y esto de aquí va a ser nuestro eje x. Y volvamos a pensar en que nosotros estuviéramos haciendo, por ejemplo, un sólido de revolución a partir de una esfera. Entonces encontraríamos a partir de un semicírculo, ¿cierto? Que es una esfera. Y entonces, sí, lo que sucede es que comenzamos a pensar en discos, ¿cierto? Discos por acá, que son los que me llenan ese círculo de ese sólido de revolución. Pero ahora, este valor de aquí, lo mismo, va a ser x sub 0 igual a a. Este valor de por aquí va a ser x sub n igual a b. Y vamos a separar todo esto en intervalos iguales de longitud. Ya la conocemos, delta de x, ¿cierto? Y entonces, vamos a ver que, por ejemplo, podríamos hablar de que, bueno, delta de x es igual a b menos a sobre n, ¿cierto? Y entonces aquí arrancaremos con x sub 1, x sub 2 y podríamos pensar en que este aquí es un x sub i menos 1 y este aquí es un x sub i. Entonces nosotros miramos acá, eso va a dar un valor por aquí y esto va a dar otro valor por acá. Y creo que tal vez alguno ya está viendo qué es lo que estamos haciendo. Imagínense que trazamos una recta entre estos dos puntos y el sólido de revolución que nos dice. Nos dice que esto baja hasta un punto por acá, ¿cierto? Y se regresa. Y este punto acá hace lo mismo. Baja hasta por aquí, ¿cierto? Y se regresa. Pero lo importante es que vean a quién se parece esto. Esto no se parece a una de las bandas con las que estábamos trabajando. Solo que esta vez precisamente estamos considerando que esto no es un rectángulo como cuando hablábamos de los sólidos de revolución y el volumen, sino estamos pensando lo que esto parece es la sección de un cono, la banda de un cono, ¿cierto? Eso es la banda de un cono. ¿Ya? Y además estamos pensando solo en la banda, o sea, es hueca. Y va y le da la vuelta. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, si estamos trabajando con una banda cónica, ¿cierto? Vamos a necesitar hablar de radios y hablar de longitudes. Entonces voy a dibujar aquí lo que teníamos y estamos hablando de que esto de acá viene a ser el eje X. ¿Cuánto vale este punto de por acá? Este punto vale f de x sub i y ese podríamos pensarlo como uno de los radios. ¿Cuál va a ser el otro radio? Pues va a ser f de x sub i menos 1. ¿Y qué es lo último que nos falta? Bueno, ¿cuánto sería esta longitud? ¿Cuánto viene a ser esa longitud? Esa longitud, ¿quién es? El arco, ¿cierto? Entre xy y xy menos 1. Bueno, al revés, no importa el orden. Ok, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál sería el área superficial de la banda I? El área superficial de la banda I va a ser igual a 2 veces pi, ¿cierto? Por la longitud. Y esa longitud es el arco, o sea, la raíz cuadrada de 1 más la derivada de x en y, ¿ok? Al cuadrado. ¿Qué hubiéramos podido hacer? Hubiéramos podido hacerlo lo largo, ¿sí? Hubiéramos podido pensar
en que esto de aquí es delta de x. Entonces esta base de acá es delta de x, esta altura de acá es f de xy menos 1 menos f de xy. Y haber hecho todo lo de Pitágoras y terminar dándonos cuenta que si delta de x tiende a 0, entonces vamos a tener esto, ¿sí? Que es la derivada elevada al cuadrado. Ok. Si no entienden de dónde viene que esa longitud tenga este valor, acuérdense de nuestro video de la longitud de arco. Y después de que multiplicamos por esa longitud, necesitamos multiplicar por el radio promedio. ¿Y quién es el radio promedio? El radio promedio es f de xy más f de xy menos 1 dividido entre 2. Ok. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, podemos pensar que si este intervalo delta de x es muy pequeño, entonces f' de xy realmente no se refiere a este valor de xy, sino tomémoslo como xy asterisco, es decir, que es un valor que queda aquí entre delta de x. Y entonces el promedio entre f de xy menos 1 y f de xy es lo mismo que si tomáramos el radio acá, ¿cierto? Es decir, que lo tomáramos en f de xy promedio. Es decir, definimos que f de xy promedio es un valor, o sea, xy asterisco pertenece al intervalo que está entre xy menos 1 y xy, ¿ok? Y de hecho se define como f de xy más f de xy menos 1 sobre 2. Entonces nos queda que el área superficial de nuestra banda I es 2 veces pi por la raíz cuadrada de 1 más f' de xy asterisco al cuadrado multiplicado por f de xy asterisco. Entonces, si queremos el área superficial de todo nuestro sólido de revolución, ¿qué tendríamos que hacer? Pues el área superficial se convierte en el límite de cuando n tiende al infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? Pues de 2 veces pi por la raíz de 1 más f' de xy al cuadrado por f de xy, y aquí yo estoy olvidando algo. Lo que estoy olvidando es que de la definición de longitud de arco es que la longitud de arco es este valor de acá multiplicado por delta de x. Bueno, lo había olvidado. Bien, entonces no es que lo esté ahí forzando la demostración. No, lo que pasa es que esta longitud entre estos dos puntos, hagámosla ahí rapidito. ¿Quién va a ser? Pues va a ser la raíz cuadrada de f de x y menos f de x y menos 1 elevado todo esto al cuadrado más delta de x al cuadrado. Y entonces yo lo que hago es que multiplico arriba por delta de x y abajo por delta de x. Pero delta de x es lo mismo que tener la raíz cuadrada de delta de x al cuadrado. Entonces, ¿esto qué me queda? Queda la raíz cuadrada de f de x y menos f de x y menos 1 sobre delta de x, todo esto elevado al cuadrado, más 1 que multiplica a delta de x, ¿ok? Entonces de aquí sale que eso sea la derivada más 1 que multiplica delta de x. ¿Ok? Entonces me ha faltado ese delta de x. Esto queda aquí, delta de x, y esto queda aquí, delta de x. Entonces esto aquí no es nada más y nada menos que una suma de Riemann. Y nos queda que el área superficial va a ser igual a la integral entre a y b de 2 veces pi por f de x por la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. ¿Listo? Y bueno, esto ya es una función enorme, enorme. Una integral que no va a ser nada sencilla analíticamente en varios casos. Pero podríamos pensar en que si fuera, si fuera una función muy complicada, la podemos resolver por una integración numérica. ¿Listo? Vale la pena destacar que entonces la función área superficial la podemos construir como esta misma integral, pero tomamos desde a hasta t. Es decir, a medida que avanzamos,
avanzamos en nuestro sólido, vamos mirando cómo va siendo nuestra área superficial. Entonces podríamos mirar un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Si esto vale X y esto vale y tenemos aquí la recta que es Y igual a MX, ¿listo? El sólido de revolución va a ser un cono, ¿cierto? Y nosotros ya demostramos que si esto de aquí es A y esto de aquí es B, entonces el área superficial de ese cono va a ser pi por el radio de la base, que ¿quién va a ser? F de B. Pero F de B, ¿quién es? M por B, o sea, M por B por la longitud. ¿Y quién es esa longitud de ahí? Ah, pues eso es la raíz cuadrada de B menos A al cuadrado más eh, F de B menos A menos F de A, que es 0. Y F de B es M de B, o sea, más MB al cuadrado. ¿Listo? Esto es lo mismo que tener pi por el radio por la longitud. Y vamos a ver si llegamos a lo mismo a través de nuestra fórmula de área superficial. Entonces vamos a tener que el área superficial va a ser la integral entre 0. Ah, bueno, y aquí este A es 0, ¿cierto? Entonces nos queda b al cuadrado más m veces b al cuadrado. A ver, sigámoslo mirando. Esto va a quedar que el área va a ser igual a pi por m por b por la raíz cuadrada de b al cuadrado que multiplica a 1 más m. Y entonces nos va a quedar que el área va a ser igual a pi veces m por b al cuadrado, porque va a salir aquí una b, por la raíz de 1 más la pendiente. Eso vamos a ver qué es. Pero entonces hagámoslo. Esto va a ser la integral desde 0 hasta b de 2 veces pi, ¿cierto? Por f de x. ¿Y quién es f de x? M por x, ¿cierto? Por la raíz de 1 más, la derivada de esta recta es m al cuadrado, 1 más m cuadrado de x. Y aquí ya podemos sacar un montón de constantes que van a ser 2 veces pi por m por la raíz de 1 más m cuadrado de la integral entre 0 y b de, ¿qué me quedó adentro? Únicamente x de x, ¿cierto? Y entonces, ¿eso qué va a ser? Eso va a ser 2 veces pi por m por la raíz de 1 más m cuadrado. Y aquí multiplicamos por esta integral que va a ser 1/2 de x al cuadrado evaluado entre 0 y b. Y esto termina siendo 2 veces pi por m por la raíz de 1 más m cuadrado que multiplica a b al cuadrado sobre 2. Entonces este 2 se va con este 2 y nos va a quedar que el área superficial va a ser igual a pi veces m, pi veces m por b al cuadrado por la raíz de 1 más m al cuadrado. Aquí yo cometí un error y es que es f de b al cuadrado, es todo esto al cuadrado. Entonces de ahí es de donde sale, esto es m cuadrado. Por eso es que no daba, ¿sí? Porque, a ver, la distancia de acá hasta acá, yo la hago por Pitágoras. Y yo digo, ok, es este lado al cuadrado más este lado al cuadrado de ser igual a este lado al cuadrado. Entonces la distancia debe ser b menos al cuadrado más f de b menos f de a todo al cuadrado. Pero ¿quién es f de b? M por x, o sea, m por b. Y todo eso al cuadrado, entonces es lo que pasó ahí. Sí, que eleve solo b, pero no, deben elevarse las dos. Y ahí sí, se factoriza y queda. Entonces sí, ahí vemos que se confirma, ¿vale? Eh, espero les haya gustado, suscríbanse y denle